Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis. Corazón, ¿cómo estás, cariño? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Todos los viernes a las 10 de la noche, hora de España, estamos entregando lo que es un video de reflexión. No te lo pierdas. Ya empezamos desde la semana pasada. Puedes entrar lo que es a mi canal y buscarlo, cariño. Más adelante voy a hacer una lista de reproducción, todo lo que es con video de reflexión. Empezamos, corazón. Te recomiendo que si puedes, cierra tus ojitos y disfruta de la vibración del cuenco tibetano. Este tipo de vibración, este tipo de sonido, te va a ayudar si especialmente tú estás ahora nervioso o nerviosa, o si quieres recargarte de buena energía, mi querido Géminis. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Mi querido Géminis, constantemente he estado viendo imágenes de un personaje, sea hombre o sea mujer, pero que está con una camiseta, un polo o una camisa blanca. Si son varones, son como muy anchos de cuerpo. No es que sean gordos, simplemente es como si fueran anchos de cuerpo. He visto el rostro de una mujer muy anciana, posiblemente que supera los 70 años, el cabello muy delgadito, Géminis, y posiblemente tiene inclusive como canas. Pero esta mujer, mi querido Géminis, siempre te observa con una sonrisa. Es como que tú fueras su orgullo, es como que tú fueras su paz, su aliento. Es como que está contenta, feliz de ser quizás tu madre, de ser quizás una persona muy importante en tu vida. La otra persona que es varón y que es ancho de cuerpo, inclusive muy alto, es como que estuviera mirando lo que es en el suelo, como que estuviera un poco avergonzado, como que en algún momento es consciente quizás de que te ha fallado, quizás de repente de que está haciendo algo negativo, o que simplemente se siente avergonzado
con ustedes. Cuando empecé con el juego del cuenco tibetano, he visto muchas alas de mariposas, pero a medias. Es como que las alas no estaban completas, como que solamente hay una ala flotando en el aire, Géminis. ¿Hay algo que te gustaría saber? ¿Hay algo que a lo mejor de repente te gustaría tener lo que es una respuesta, una claridad? Como que te preguntas, ¿cuál es el siguiente paso que van a dar ellos? ¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué es lo que están planificando? ¿O por qué de repente estas personas se portan así contigo? ¿Qué es lo que quieren conseguir de esta historia, de esta situación? Posiblemente por eso, mi querido Géminis, yo he visto alas a medias, solamente una ala flotando. Es como que su comunicación, su acercamiento o simplemente su presencia, Géminis, no te convence al 100%. Es como que inclusive te incomoda su presencia de ellos. Pueden ser desde personas muy cercanas a ti, pueden ser terceras personas, puede ser tu ex, puede ser tu pareja o tu familia. Pero es como que tuviera un manto, como que hubiera algo sobrenatural, algo que no es de este mundo, que le protege. Y siento que muchos de ustedes lo presienten, lo sienten, Géminis. A ti no te convence una persona al 100%. A ti no te convence una situación al 100%. Tú sientes que esconden algo. Tú sientes, cariño, que hay algo detrás que te puede afectar en el futuro. Te recomiendo, mi querido Géminis, que hagas caso de tu intuición. Si tu intuición está hablando, por algo será, Géminis. Recuerda que tú estás muy cerca a la parte espiritual. Recuerda que tú estás evolucionando, estás creciendo, al margen que a veces puedes tener quizás tus momentos negativos, tus bajones. Somos seres humanos y esto nos pasa a cualquiera. Pero siento, mi querido Géminis, que si tú pides con fe, que si tu corazón te arrodillas, te humillas ante Dios, porque es el único ser a la cual tú debes humillarte, estoy seguro que ellos te van a dar esa respuesta que tú estás buscando en este momento. Y cuando digo ellos, desde Dios, tus ángeles, tus arcángeles, tus santos, o quizá de repente, cariño, estás pidiendo que una persona muy especial que ya no está en esta tierra, con las características que te dije, simplemente intervenga por ustedes, mi querido Géminis. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, Géminis. Signos, signos, signos. Vamos a ver signos. Mi querido Géminis. Me sale tu signo, Géminis. Me sale Libra. Me sale Capricornio. Cierras con un Cáncer. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Vamos a ver iniciales.
la letra C, la letra D, la letra E, la letra R, uno más, otra vez la letra E, la letra L. Muy bien. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, pero antes de eso, vamos a purificar las cartas, vamos a limpiar las cartas. Esta es una forma para poder limpiar las cartas. Si tú de repente eres de las personas que practica lo que es la lectura del tarot y tienes un cuenco tibetano, el cuenco tibetano te ayuda para poder limpiar las cartas. Hay otros medios también, pero esta es una forma, mi querido Géminis. Muy bien. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Me sale lo que es la carta del Sol. La carta del Sol, mi querido Géminis, representa lo que es a Leo, representa elemento fuego, representa claridad, representa empezar otra vez desde cero, superar obstáculos también, proyectos, sueños, nuevos amores. Pero la carta de la fuerza, la carta del Sol, en este caso corazón, la carta del Sol, también representa esa luz que tú necesitas en estos momentos en tu vida. Géminis. Mira, si te das cuenta, mi querido Géminis, aquí está representado por el rostro de una criatura, la inocencia, Géminis. Pero esta criatura de ojitos tan preciosos, hay una lágrima que está cayendo, Géminis. No sé si lo logras ver. ¿Qué te quiere decir con esto, Géminis? Tú eres la luz para los demás. Tú formas un papel muy importante para los demás. Cuando yo te digo para los demás, puede ser familia, puede ser amigos, puede ser una persona X, o simplemente, corazón, tienes que perdonar a tus enemigos. Géminis. ¿Por qué? Porque a pesar que esta figura muestra dolor, hay una tristeza, es brillo para estos seres que en estos momentos están perdidos, que en estos momentos, cariño, no tienen prácticamente el control de su vida, no saben qué camino tomar, Géminis. A lo mejor, mi querido Géminis, no son ni conscientes de que gracias a ti están en el camino correcto, de que gracias a ti tienen lo que tienen, de que gracias a ti se va a resolver su problema. A veces te gustaría reconocimiento, a veces te gustaría, corazón, estar acompañada, acompañado. Pero siento que tu papel en este mundo, mi querido Géminis, es dar luz a tu entorno. Siento, mi querido Géminis, que tú eres como ese bastón que necesita tu entorno cuando dice, ya no puedo más. Siento que tú eres como la alegría en tu casa, en tu entorno, en tu familia, en tu trabajo. Pero tú también cargas tus propios miedos. Tú también cargas tu propio dolor.
Pero te vuelvo a repetir, Géminis. Tu plan de vida es dar luz a estas almas que no encuentran su camino. ¿Sabes qué siento, Géminis? Siento que los problemas que tú tienes, o posiblemente el estrés que tú tienes, no es porque tú lo provocas o porque tú busques esto, porque tú tratas de estar bien contigo mismo, porque tú tratas, cariño, de tener paz. A lo mejor te dedicas solamente lo que es a tu trabajo, a tu proyecto, a tu vida. No te metes con nadie, no quieres problemas, pero los problemas lo ocasionan ellos. Por eso que tú eres luz para ellos. Es como que tú siempre estás rescatándolos. El día que tú faltes, mi querido Géminis, sinceramente, si ellos no maduran, si ellos no reaccionan, su mundo va a ser un caos. Su mundo va a ser un caos. Y este mensaje, mi querido Géminis, posiblemente está muy ligado para los padres, para los hermanos, o de repente tú eres jefe o jefa de una empresa, porque eso también pasa. Muchas veces el trabajador solamente se encarga de cobrar, pero no piensa cómo el dueño de esa empresa o de ese negocio tiene que hacer maravillas para poder llegar lo que es a fin de mes. Siento como que todo el mundo tiene problemas. Siento como que todo el mundo se queja. Pero en algún momento te han preguntado, ¿tú estás bien, Géminis? ¿Cómo te sientes tú? ¿Estás cansado? ¿Estás cansada, Géminis? ¿Te puedo ayudar económicamente, Géminis? Tú no eres de las personas que pide ayuda. Tú eres de las personas que ayuda a ellos. Y ellos quizás, mi querido Géminis, también pueden ayudarse. Pero a lo mejor no tienen la fuerza, la capacidad, la inteligencia de resolver problemas o de abrir nuevas puertas, oportunidades. Es como que le falta madurez. Es como que le falta esa inteligencia, esa sabiduría que solamente tú lo tienes, cariño. Y siento mucho que algunos de ustedes posiblemente están cargando esta cruz solos. Como te vuelvo a decir, ellos nunca preguntan si tú estás bien, si tú estás mal, si estás cansado o cansada. Ellos simplemente se quejan y se quejan y se quejan de su vida y de su desgracia. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor son tus hijos, a lo mejor es la familia, unos amigos, un entorno. Algunos de vosotros, mi querido Géminis, el otro mensaje con la carta del Sol, es como que hay una situación inconclusa. Como que muchos de ustedes, aunque quizás no tengas un cartel, un letrero que digan, estoy sufriendo por esto, muchos de ustedes, Géminis, hay una tristeza por los hijos. O tus hijos en estos momentos necesitan de tu ayuda, o tú de repente deseas ser madre o padre y no lo puedes conseguir. O simplemente, corazón, tienes el dolor o la tristeza de que uno de tus hijos simplemente ya no está en este plano terrenal. Pero yo siento, Géminis, que esta criatura, este ser al margen de la edad, sufre. Pero ¿sabe por qué sufre, Géminis? Porque a ti te cuesta superar. Si te sirve de consuelo, mi querido Géminis, ellos están bien.
Ellos quieren que tú sigas con tu mundo, que tú sigas con tu vida. Ellos quieren que tú encuentres tu paz. Estás viviendo una época de estancamiento. Pero esta carta, la carta del Sol, te dice, Géminis, vas a encontrar claridad, pero también tienes que ver las señales, Géminis. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New, Géminis. Muy bien, corazón. Vamos a ver qué te dice, Géminis. Me sale la carta del Caballero de Bastos. Y cierra con la carta del 7 de Pentáculos. Aquí yo veo, mi querido Géminis, que hay una persona que está haciendo de un pequeño problema prácticamente un drama inmenso, Géminis. Siento que hay una persona que te estresa. Siento que hay una persona que prácticamente es como que quiere ponerte obstáculos, tanto a ti como a los tuyos. ¿Por qué te digo de un pequeño problema? Porque este personaje está de pies. Es cierto que tiene una pequeña herida aquí en su boca. Pero este personaje, cariño, simplemente esto se pudo haber resuelto con un disculpa, lo siento. Pero aquí, mi querido Géminis, si te das cuenta, hay una mujer que se está desgarrando la piel. Quiere decir que esta persona, corazón, lo que ha pasado con ustedes o con tu familia, con los tuyos, solamente ha sido un pretexto. Quiere decir que esta persona, cariño, simplemente no la ha afectado, pero sabe que de esta manera puede herirte. Sabe que de esta manera puede martirizarte, Géminis. A lo mejor puede ser que tú has discutido con una persona, has dicho algo sin querer y ahora te está martirizando constantemente o simplemente, corazón, aquello lo está utilizando lo que es en tu contra. O hay una persona, cariño, que ha tenido un problema con los tuyos, esto se pudo haber resuelto, pero sin embargo ahora lo usa lo que es en tu contra. Es una persona que tiene un corazón negativo, Géminis. Le da igual que tu mundo se estrese, le da igual que te afecte a ti. Lo que está buscando es venganza. Lo que está buscando, cariño, es hacerte daño, Géminis. Yo lo que te recomiendo, mi querido Géminis, posiblemente para muchos de ustedes, esto todavía no pasa. Cuidado con las provocaciones. Cuidado posiblemente con pequeñas trampas que puedes tener tú o los tuyos. Advierte a tu entorno, advierte a tu familia, y tú también tienes que estar preparado, preparada. Que viene alguien, sea hombre o sea mujer, con fines de hacer daño. Posiblemente vestido de cordero, de cordera, posiblemente plegorando, hablando, cariño, que vosotros sois familias, que es tu amigo, tu amiga, o trata de convencerte en algo. Cuidado que te metas en un problema que no te compete, Géminis. Hay alguien que viene con intenciones de hacer daño.
Este mensaje, mi querido Géminis, no solamente está relacionado a lo que es en el amor, también puede ser en el trabajo, también puede ser con la familia. Pero ellos, de una forma directa o indirecta, van a intentar hacerte daño. Lo van a intentar. Van a buscar la forma de hacerte daño, Géminis. Entonces, tienes que estar atento o atenta a lo que te dice tu intuición. Tienes que hacer caso de las señales. Cuando una persona, cariño, contigo, no ha estado vibrando bien y de la noche a la mañana hay un cambio, ¿por qué hay ese cambio? Y puede ser que tú lo estás presintiendo. Recuerda lo que te he dicho al principio con el cuenco tibetano, Géminis. Si una persona viene y simplemente no te mira directamente al rostro, las personas que no te miran directamente al rostro es porque están ocultando algo o porque su conciencia no lo deja en paz. Vos saca más cartas. La carta del 8 de bastos. En estos momentos ellos, para el grupo que ya está pasando, ellos están pendientes de ustedes, de tu casa, de tu familia. Ellos es como que gozaran con ese dolor, con esa tristeza que muchos de ustedes ya están viviendo o van a vivir. Te recomiendo, mi querido Géminis, que seas discreto o discreta con tus cosas. Te recomiendo que no estés publicando cualquier cosa en tus redes sociales, porque lo van a usar lo que es en tu contra. No estés hablando por demás, porque lo van a usar lo que es en tu contra. No digas algo si no tienes prueba, porque lo van a usar lo que es en tu contra. O simplemente no te metas en pleitos que no te competen. En tu trabajo, en tu barrio, en tu ciudad, con tu entorno. Porque eso va a ser un pretexto para fastidiarte tu día o una larga temporada, mi querido Géminis. Entonces, corazón, te recomiendo que hagas caso de las señales. Cuando uno sueña, recuerda que al principio yo he visto una persona muy ancha, varón, vestido de blanco, y también una mujer mayor de 70 años, diría yo, con canas. Y vamos a suponer que tú me dices, Richard, ellos ya no están en esta tierra, pero lo estoy soñando. ¿Por qué? Cuando uno sueña a un familiar o una persona muy especial que ya no está en esta tierra, te está diciendo, cuidado. Cuidado, te está diciendo, que algo se avecina, Géminis. Entonces tienes que tener cuidado, Géminis. Cuidado, ¿vale? Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. 3 grupos. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Respuesta en el tarot egipcio, 3 grupos. Vamos a ver. Opción 1, opción 2, opción 3. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta del sol es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Leo o hijos. Opción 2. La carta del ermitaño es un no. Virgo. Opción 3. La carta de los enamorados es un sí, Géminis. La suerte te acompaña. Vamos a ver, cariño, las características. Pero antes de eso te voy a entregar un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Imaginación. Cuanto más trabaje su imaginación, más podrá materializar sus sueños.
y cuanto más sueñe, más trabajará su imaginación. Depende el uno de la otra. Cuando se refugia en su corazón y su alma, está protegido. Abrace a su imaginación, mi querido Géminis. Vale. ¿Tú has escuchado la ley de la atracción? ¿Tú has leído alguna vez el libro El Secreto? Todo lo que nosotros visualizamos, todo lo que nosotros estamos pensando, estamos vibrando, lo atraemos. Si tú piensas de una forma positiva, el universo te va a dar cosas positivas. Pero si tú de repente en estos momentos, Géminis, tienes algún tipo de problema, de cualquier índole, y tú simplemente te centras en ese problema y te das vuelta y vuelta y vuelta a la cabeza, no vas a lograr nada. Al contrario, te vas a hundir más. Tú lo que tienes que hacer, cariño, entrega tu problema, tu preocupación a Papá Dios. Entrégalo, cariño, y espera su obra. Pide con fe. No te preocupes cómo va a suceder. Va a pasar, Géminis. Como dice en esa frase, la fe mueve montañas. Si tú tienes fe de que Papá Dios te va a ayudar, te ayudará. Pero si tú, cariño, dudas, simplemente, corazón, las cosas negativas te van a llegar. Esto puedes aplicarlo tanto lo que es en el amor, trabajo, proyecto o cualquier problema que tú estés viviendo. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Muchos de vosotros, Géminis, posiblemente están lidiando con personas de elemento aire. Libra, Géminis, Acuario. Hay una persona de elemento aire, corazón, que parece que quiere hablar contigo. No supera los 30 años, diría 20 o quizás más joven. Pero esta persona se siente atado o atada. Parece como que existen personas que le están manipulando. Pero este personaje quiere hablar contigo. Piel blanca, cabello negro o cabello castaño. No puede con su conciencia. La carta del juicio. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con un Piscis. O hay una persona, cariño, que no puede con su conciencia y te pide perdón. O de repente te pide lo que es una oportunidad, mi querido Géminis. La carta también del 4 de oros. Hay un personaje, Géminis, que posiblemente te tiene lo que es una deuda, o hay un dinero que te corresponde a ti por derecho. Esta persona no te devuelve el dinero porque no tiene. O esta persona, cariño, no te facilita algo porque quizás lo es muy difícil. Simplemente porque no quiere, Géminis. Simplemente porque no quiere. Entonces, vas a tener que presionar. Vas a tener que exigir. Porque siento que es una persona muy orgullosa, muy orgulloso, o simplemente quiere hacerte la vida de cuadritos. Puede ser de piel trigueña o está muy bronceado o bronceada. Una persona que también su mundo puede estar relacionado con las casas, inmobiliaria, construcción, alquileres o de repente algo relacionado con el turismo. Bendiciones, mi querido Géminis. Te recomiendo, corazón, que hagas caso de tu intuición. Hay algo que se avecina, pero nada ni nadie va a poder contigo si tú mantienes tu fe. Haz caso de tu intuición. Hay un ser de luz que te quiere proteger. Hay un ser de luz que te quiere advertir de algo. Tienes que hacer caso de las señales. Bendiciones, Géminis. Gracias por tu apoyo.